Adelante. Bueno, pedimos entonces, Señor, te damos gracias por este día, bendice a Juan Carlos y sus actividades, Julio y sus actividades, Alejandro y sus actividades, Mirta y sus actividades, Mirta, la esposa de Alejandro y sus actividades, a mí y mis actividades, a todos los que después van a escuchar y ver este video, y rezamos la oración al Espíritu Santo, que dice: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. 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 Muy bien, gracias, Fernando. Bueno, con mucho gusto. Ahora sí vamos a escucharlo a Juan Carlos, que va a seguir con su tema un poco sería la historia de la palabra, ¿no? Y de la iglesia, digamos, del Antiguo Testamento, ¿no? Seguimos. Sobre una interpretación de las muchas que hay sobre el Apocalipsis. El Apocalipsis, ajá. O sea, y la conexión con el Antiguo Testamento y con todo lo que... Claro. En el libro La Cena del Cordero, cuando comenzamos, había una afirmación inquietante del autor, que decía que prácticamente la mejor forma de interpretar el contenido del libro del Apocalipsis era a través de la misa católica, lo cual realmente a mí me sorprendió mucho. Yo ese tema lo empecé a compartir con ustedes prácticamente al comienzo y con mucha curiosidad continué avanzando. Y hoy podría decir que ya no me sorprende tanto, ya estoy un poco más familiarizado. Y efectivamente, si uno contempla solamente los objetos que se mencionan en el Apocalipsis, se menciona el altar, se mencionan candelabros, ángeles, es decir, se menciona incienso, se mencionan sacerdotes revestidos con túnicas sacerdotales, en fin, todo lo que se va mencionando, realmente uno lo encuentra dentro de lo que es una misa católica. Habíamos dicho que el autor del libro de la Cena del Cordero era de origen evangélico, calvinista, estudiando a los primeros padres de la Iglesia. Encontró que en esa primera iglesia era una iglesia, digamos, con una actividad litúrgica importante. Ya ahí se hablaba mucho del sacrificio, de la Eucaristía, y bueno, estaba muy relacionada la lectura, la vida de la Biblia con la práctica litúrgica. Y bueno, es así como él, para conocer un poco más sobre el tema de la liturgia, fue a una misa católica, con mucho temor estaba con la duda de saber si estaba obrando bien, porque a él le habían dicho que la misa católica era un acto, digamos, era un sacrilegio, se cometían acciones de adoración sacrílega. Bueno, lo cierto es que a partir de ahí él se empieza a producir una transformación, y hoy vamos a empezar hablando de cómo interpretaban el Apocalipsis las distintas corrientes dentro del evangelismo. Nos vamos a ir ahora no de la visión católica, sino dentro del evangelismo. Y es interesante saber que Scott Hahn, antes de ser católico, estuvo muchos años estudiando el Apocalipsis
como pastor evangélico. Y él dice así: cuando comencé mi estudio del Apocalipsis, era protestante, evangélico en la forma calvinista, en cuanto a la teología. Como muchos otros evangélicos, encontraba fascinante el estudio del Apocalipsis. De entrada, forma parte de la Sagrada Escritura, y yo defendía que la regla de la fe era la sola Escritura. Más aún, el Apocalipsis ocupa una posición especial en cuanto al libro final de la Biblia, como si se tratara de la última palabra de Dios. Además, el Apocalipsis me parecía el libro más misterioso y críptico de la Biblia. Y precisamente esto me resultaba demasiado tentador como para pasarlo de largo. Veía el Apocalipsis como un puzzle que Dios me daba para resolverlo, un código que pedía ser descifrado. Es cierto, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero al empezar la lectura de la Biblia, a mí al menos me pasó tener la sensación de que era como un rompecabezas, un lenguaje especial, que había que armarlo, que había que descifrar el mensaje. Esto le pasó a Scott Hahn. Tenía mucha compañía. Según se acercaba a su fin el segundo milenio, entre mis hermanos evangélicos se desató una producción en cadena de interpretaciones del libro del Apocalipsis. En cada visita a la librería descubría nuevas y más prometedoras revelaciones del Apocalipsis. No siempre ha sido así entre los intérpretes protestantes. El primer protestante, Martín Lutero, encontraba el Apocalipsis demasiado estrafalario de principio a fin. Durante un tiempo hasta rechazó su lugar en la Biblia, porque decía, una revelación debería revelar. Pero el Apocalipsis está siempre revelando en la medida en que desenmascara los prejuicios, las inquietudes, las inclinaciones ideológicas de cada intérprete particular. Bueno, acá este es un aspecto interesante porque distintos intérpretes van a hacer lecturas distintas de la Biblia, del Apocalipsis. Van a extraer, digamos, distintas conclusiones. El Apocalipsis es como una especie de test de Rorschach. Yo te había pasado, Alejandro, unas imágenes del test de Rorschach. Era un psiquiatra de comienzos del siglo pasado que había tomado un papel, le colocaba una mancha de tinta, lo plegaba por la mitad, esa mancha se distribuía dentro del papel de un modo arbitrario y al abrirlo aparecían imágenes raras, imágenes de todo tipo. Y él le daba a los pacientes, les preguntaba qué veían en esas manchas. Y de ese modo era una forma de evaluar, una forma de hacer una especie de introspección sobre el paciente. Curiosamente, Leonardo da Vinci va a decir que el mejor pintor va a ser la humedad con sus manchas en los muros. ¿Vieron esas formas imaginarias cuando uno de chico a veces ve dragones, ve cabezas, ¿no es cierto? O en las nubes del cielo. Bueno, este test de Rorschach sirve para que frente a un estímulo externo uno pueda extrovertir, sacar la interioridad. Y pareciera como que con la lectura del Apocalipsis se produjera un efecto parecido. Ahora vamos a ver en los distintos intérpretes. Nosotros nunca tenemos que olvidar
que nuestra religión es una religión vertical, de Dios hacia nosotros. Nuestra religión es una revelación de Dios hacia nosotros. Todos los otros intentos de búsqueda de la verdad, de búsqueda del sentido de la vida, de búsqueda del origen del universo, todos los demás filosofías, teogonías, cosmogonías, todas esas otras formas humanas son formas que tienen origen en el hombre. Son intentos humanos de elevarse por alcanzar la verdad. La nuestra, muy por el contrario, es Dios quien se nos revela, se acerca, se nos muestra, y es su iniciativa la que nos hace buscar, descubrir y acercarnos a la verdad. Por eso, esto es muy importante, porque ¿con qué actitud nos acercamos a la Biblia? Si nos acercamos con ideas preconcebidas, seguramente vamos a forzar el texto a que diga lo que nosotros queremos decir. Ha pasado, por ejemplo, grupos teólogos, el caso un poco de Lutero, que en algún momento estuvo en gran enfrentamiento con la Biblia, y entonces, con la Biblia, con la iglesia de su tiempo, y entonces él va a ver que uno de los monstruos lo va a ver representado por el Papa. Entonces, la pregunta es la Biblia la que es el Apocalipsis la que le está iluminando con su texto la realidad, o por el contrario, es el lector de la Biblia el que le hace decir a la Biblia lo que él lleva dentro? Hay una historia, un cuentito muy sencillo de la India, donde cuenta que iban unos hombres por la selva y de repente uno de ellos se sobresalta, ve un peligro inminente, ve una serpiente, se detiene. Luego, recuperada la calma, se acerca, empieza a tantear de lejos, con una rama mueve, y resulta que descubre que no era una serpiente, era una soga que estaba entreverada entre las hojas de la selva. Y entonces ahora viene la pregunta: ¿dónde estaba la serpiente que vio este señor, este hombre? Obviamente que no estaba en el mundo exterior, estaba en su interior. Él proyectó la serpiente y él la vio la serpiente, pero estaba en su inconsciente, estaba en su interior, no en la realidad. En la realidad era una soga. Él interpretó de acuerdo a ese impulso interno. Bueno, puede que en la Biblia nos asalten ideas, acciones parecidas. Nosotros nos acercamos a la Biblia desde la fe. Entonces, sabemos que la lectura es una lectura desde la fe. Es una lectura que nos va a ayudar a confirmar, a afianzar, a iluminar, a hacernos crecer en la fe. Pero sabemos que es palabra de Dios. Si no nos acercamos a la Biblia con la convicción, con la plena certeza de que es palabra de Dios, y nuestra interacción con la Biblia va a ser distinta. El caso extremo va a ser el del estudioso laico, que no tiene fe, entonces va a estudiar la Biblia como quien estudia un cuerpo disecado. Nosotros nos vamos a acercar como si fuera un ser vivo. Bueno, entonces, Scott Hahn nos va a decir que el Apocalipsis es como una especie de test de Rorschach para cristianos. Los predicadores intentan, en primer lugar, percibir un orden en el texto. Normalmente, esto supone un esfuerzo infructuoso, puesto que el libro carece de los principios ordenadores de una obra literaria. No, carece de una línea narrativa convencional con un argumento.
y al no poder encontrar un orden, intentan imponerlo. Este es más o menos el esquema que seguí durante los años en que fui seminarista y ministro protestante. Lo que ocurre habitualmente es que un detalle particular capta la imaginación y se convierte en la clave interpretativa para leer el libro entero. El milenio, por ejemplo, que es un concepto que aparece solo en el capítulo 20 del Apocalipsis, empieza a colorear todo lo que uno ve en los capítulos 1 a 19 y 21 a 22. Bueno, el milenio. En el Apocalipsis, como dice acá muy bien el capítulo 20, aparece detallado, descrito un periodo de 1000 años. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el grupo que va a surgir a partir de el grupo de los adventistas y otros van a surgir de un grupo previo que tomó este periodo de los 1000 años como el centro de la interpretación del Apocalipsis y calculó cuándo concluía el periodo de los 1000 años. Ellos dando por cierto que al fin de los 1000 años iba a proceder el fin del mundo. Y llegaron así, ajá, ahí está, bueno, y es así que llegaron a una fecha en el siglo XIX, no, en el siglo XIX, no, en el siglo XIX, 1800 y pico, llegaron a una cifra cuando se iba a producir el fin del mundo, y con gran expectativa se reunieron, pues finalmente no se produjo el fin del mundo, iba a venir Jesucristo, no vino. Muchos de estos grupos llamaron a esta situación el gran chasco, y los adventistas van a decir de ese gran chasco que en realidad Jesús vino, pero no como lo esperaban en forma física, sino espiritualmente. Y en fin, a partir de ahí surgen un montón de grupos, de iglesias evangélicas no históricas, o sea, ya sin vínculos claros con las originarias de Europa que surgieron en el siglo XVI, el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, todas ellas. Van a surgir un nuevo grupo. Entonces, el tema es este. Acá Scott nos dice, muchos grupos evangélicos toman un aspecto del Apocalipsis y a partir de ahí, con eso, colorean todo lo demás. Entonces, ahora nos va a hablar de el virus milenio, exactamente sobre el periodo de los 1000 años. Dice así, el milenio es hoy en día la clave de interpretación preferida por los evangélicos y también por otro grupo que se llaman fundamentalistas. El libro de Hal Lindsey, que se llama El Gran Planeta Tierra, fue éxito de ventas en el año 1970, lanzó todo un género, puesto que se convirtió en el segundo libro más vendido en los últimos 30 años. Sus ventas han superado, según últimas cifras, los 35 millones de ejemplares en 50 idiomas. Lindsey afirmaba que las profecías del Apocalipsis eran una predicción precisa de acontecimientos del futuro, o sea, cuando lo escribe Juan, el autor del Apocalipsis, hace predicciones, según Lindsey, de lo que iba a ocurrir en el futuro. ¿Cuándo? ¿En qué futuro? Un futuro que estaba amaneciendo precisamente en los años 70 del siglo XX. Veía las extrañas imágenes del Apocalipsis en correspondencia exacta con pueblos, lugares y acontecimientos que entonces eran noticia. Por ejemplo, Rusia era la bestia, y Gog y Magog se aplicaban a la Unión Soviética. Lindsey predijo que los soviéticos caerían sobre Palestina. Pero Jesús
volvería, los masacraría y establecería un reino de 1000 años en Jerusalén. Lindsay no estaba solo. De hecho, durante unos pocos años, yo estuve firmemente con él, aunque con matices diferentes. Estuve en ese bando futurista de los intérpretes del Apocalipsis. Dentro de este bando hay mucho desacuerdo sobre cuándo tendrán lugar los acontecimientos y cuál de las bestias del Apocalipsis corresponde a cada líder del mundo. Los futuristas tampoco están de acuerdo entre sí en lo referente a si los cristianos atravesarán la tribulación y cuándo entrará el mundo en el milenario reinado de Cristo. Claro, en el Apocalipsis se habla de un reinado milenario de Cristo, pero en la etapa previa no se sabe qué pasa con los cristianos. Y entonces muchos comenzaron a desarrollar nuevos conceptos. Desarrollaron el concepto del rapto, para describir las milagrosas intervenciones que predicen para el fin de los tiempos. En el rapto, afirman, Dios arrebatará a sus elegidos hasta las nubes para vivir con él. Y acá dice que esto surge de 1 Tesalonicenses, la primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Bueno, acá en la epístola a los Tesalonicenses se habla de que van a ser arrebatados al cielo, pero precisamente estos intérpretes evangélicos de la Biblia van a aplicar este párrafo de los Tesalonicenses para aplicarlo al Apocalipsis, para decir cómo van a quedar protegidos los cristianos durante la gran tribulación antes del reinado de los 1000 años de Cristo. Volvemos a lo que dice Scott Hahn. Frecuenté estos pastos durante años, pero sin encontrar una verdadera satisfacción. Lo que sucedía una y otra vez era que tal predicador se fijaba en un único elemento, por ejemplo, el número de la bestia, y toda su lectura del Apocalipsis giraba en torno a identificar ese número con alguien que saliera en las noticias. Pero a lo largo de los años 70 y 80 del siglo XX, los líderes mundiales subían y caían, y los imperios se desmoronaban, y con cada líder caído y con cada imperio desmoronado, veía cómo se precipitaba en la ruina otra gran teoría. Poco a poco comencé a ver una razón de más peso para mi desilusión. ¿Podría Dios haber inspirado realmente el Apocalipsis de Juan de tal modo que estuviese inactivo al final de la Biblia, extraño e inexplicable, durante 20 siglos, hasta que se cumpliese el tiempo y empezasen a suceder los cataclismos? Bueno, él responde que no. El Apocalipsis estaba previsto para revelar, y sus revelaciones deben servir para los cristianos de todos los tiempos, incluidos sus lectores originales del siglo I. Acá estamos hablando de esa interpretación futurista, ¿no es cierto? Como si el Apocalipsis profetizara o anticipara lo que iba a ocurrir en el futuro. Además de los futuristas están los preteristas, o sea, aquellos que dicen que el Apocalipsis interpretaba los hechos mismos de los cristianos del siglo I. También están los idealistas, los que dicen que el contenido del Apocalipsis es por la batalla espiritual de toda alma, de toda iglesia, de toda comunidad, de todo grupo humano en todos los tiempos, y entonces, de un modo velado, nos habla de esa lucha del bien y del mal. Bueno, subtítulo: una explosión del pasado. Los futuristas, en toda su variedad, no agotaron
las perspectivas de interpretación del libro del Apocalipsis. Algunos, llamados idealistas, pensaron que todo el libro era sencillamente una metáfora de las luchas de la vida espiritual. Otros pensaron que el Apocalipsis perfilaba un plan para la historia de la Iglesia. Otros, en fin, arguían que el libro era simplemente una descripción codificada de la situación política de los cristianos del siglo I. Según este punto de vista, la idea fundamental del Apocalipsis era exhortar a los creyentes a permanecer firmes en la fe y prometer la venganza divina contra los perseguidores de la Iglesia. Encontraba cierto valor en estos argumentos, especialmente en la medida en que se referían a versículos concretos, pero ninguno fue capaz de satisfacer mi deseo de abarcar el conjunto de la narración de Juan. Acá está el meollo de la cuestión. Podemos tomar partes del Apocalipsis, tratar de interpretarlas, vincularlas, interpretar su simbología, pero ¿qué pasa con el conjunto? Si con una parte pretendemos desde ahí interpretar todo, y no es acertado ese camino. De la misma manera que algunos, respecto de toda la Biblia, toman algún pasaje y lo absolutizan. Por ejemplo, los adventistas toman el pasaje del Éxodo donde Dios dice de santificar el sábado, rendir culto a Dios el día sábado. Entonces ellos dicen, Dios dijo eso y los que no santifican el sábado están en pecado. Claro, toman ese versículo y a partir de ahí dejan de lado todo el resto de la Biblia y toda la experiencia cristiana de los primeros siglos. Entonces, nunca tenemos que correr con el riesgo de absolutizar algo. La Biblia la tenemos que leer en su conjunto y lo mismo, el Apocalipsis también, y sacar conclusiones de su conjunto. Encontraba cierto valor en estos argumentos en la medida en que se referían a versículos concretos, pero ninguno fue capaz de satisfacer mi deseo de abarcar el conjunto de la narración de Juan. Cuanto más estudiaba los comentarios sobre el Apocalipsis, más llegaba a entender detalles concretos, pero menos me parecía comprender la totalidad del libro. Entonces, mientras estaba investigando otras materias, me encontré un tesoro escondido. Escondido, claro está, para quien estudie la Escritura en una tradición que se remonte solo a 400 años. Comencé a leer a los padres de la Iglesia, escritores y maestros cristianos de los 8 primeros siglos, y especialmente sus comentarios sobre la Biblia. Me tropecé con mi propia ignorancia a medida que los padres se referían frecuentemente a algo de lo que no sabía nada, la liturgia. Sin embargo, curiosamente descubrí que esta antigua liturgia parecía incorporar muchos de los pequeños detalles del Apocalipsis en un contexto en el que tenían sentido. Entonces, conforme aquí, leyendo los estudios exegéticos de los padres sobre el Apocalipsis, me di cuenta de que muchos habían conectado explícitamente la misa y el libro del Apocalipsis. De hecho, para la mayoría de los primeros cristianos, se trataba de un dato evidente. El libro del Apocalipsis era incomprensible separado de la liturgia. Como ya describimos en el capítulo 1, solo cuando comencé a asistir a misa, resultó que las muchas piezas de este libro desconcertante
empezaron de repente a colocarse en su sitio. Antes de que pasara mucho tiempo, pude ver el sentido que tenían el altar del Apocalipsis. En Apocalipsis 8:3 aparece un altar. Sus sacerdotes revestidos, ¿dónde aparecen? En Apocalipsis 4:4. También en Apocalipsis van a aparecer velas en 1:12. En el Apocalipsis va a aparecer el incienso en 5:8. También, esto es increíble, en el Apocalipsis va a estar el maná. Y el autor del Apocalipsis va a hablar de un maná misterioso. Un maná misterioso. ¿Dónde? En 2:17. Acordémonos del maná. Jesús lo va a mencionar. Jesús va a decir: yo soy el maná bajado del cielo, pero no como el que comieron vuestros padres, que comieron y murieron. El que coma este pan vivirá eternamente. Entonces, fíjense, en el Apocalipsis va a aparecer el maná, en Apocalipsis 2:17, y dice un maná misterioso. También en Apocalipsis va a haber cálices, copas. También en Apocalipsis se va a hablar del culto dominical. ¿Por qué? Porque la visión que tiene Juan, según Apocalipsis 1:10, se produce el primer día de la semana. La visión comienza el primer día de la semana. También en Apocalipsis se le da una importancia trascendental a la Virgen María. En capítulo 12, del 1 al 6, va a aparecer la mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, coronada con 2 estrellas, encinta. También en el Apocalipsis hay un momento donde los participantes de la liturgia proclaman 3 veces el santo. Van a decir: santo, santo, santo. En 4:8. También van a pronunciar el gloria. Tanto el santo, 3 veces santo, como el gloria. El gloria está en 15, 3 y 4. Esos están en nuestra misa. También en el Apocalipsis va a estar la señal de la cruz. La letra tau del griego, la tau, es una cruz. También va a estar el aleluya en Apocalipsis 19, en los versículos 1, 3 y 6. Las lecturas de la Sagrada Escritura van a estar a lo largo de los capítulos 2 y 3. Y acá un tema central: el Cordero de Dios. Fíjense que el personaje central del Apocalipsis es el Cordero de Dios. Y en el Apocalipsis aparece muchas veces. No solo aparece muchas veces el Cordero de Dios, sino que es el personaje central del Apocalipsis. Es el Cordero de Dios. 19:9 figura eso. Bien, sí. Además va a ser el Cordero de Dios, va a ser el que va a poder romper los sellos que tenían, digamos, cerrada la Escritura. Precisamente va a ser gracias a Jesucristo que vamos a poder entender plenamente, vamos a entender en plenitud el contenido del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Bueno, entonces, estas no son interrupciones de la narración o detalles incidentales. Son la verdadera sustancia del Apocalipsis. Por tanto, el Apocalipsis no era simplemente una velada advertencia
sobre la geopolítica de los años 70 del siglo XX, o una historia codificada del Imperio Romano del siglo I, o un libro de instrucciones para el fin de los tiempos. De alguna manera, trataba sobre el mismo sacramento que estaba empezando a atraer a este cristiano bíblico hacia la plenitud de la fe católica. Esto es lo que dice Hans. Aún así, surgían nuevas cuestiones. Si en los textos de las antiguas liturgias me tropecé con el qué del Apocalipsis, o sea, qué era, me quedaban algunos enormes porqués. ¿Por qué una presentación tan rara? ¿Por qué una visión y no un texto litúrgico? ¿Por qué de entre todos los posibles discípulos el Apocalipsis se atribuía a Juan? ¿Por qué fue escrito cuando fue escrito? A medida que empecé a estudiar los tiempos del Apocalipsis y la liturgia de los tiempos, fueron apareciendo las respuestas. Cuando procuramos acercarnos al libro como debió hacerlo su audiencia original, se esclarecen muchos pequeños detalles de la visión de San Juan. Si fuéramos judeocristianos de habla griega de tiempos de Juan, que viviésemos en las ciudades de las provincias romanas de Asia, probablemente reconoceríamos la topografía de Jerusalén por nuestras peregrinaciones regulares. Para los lectores de Juan, Jerusalén era sumamente importante. Era la capital y el centro económico del antiguo Israel, así como el eje cultural y académico de la nación. Pero sobre todo, Jerusalén era el corazón espiritual del pueblo israelita. Intentemos imaginarnos una ciudad moderna que combine Washington, Distrito Central, Wall Street, Oxford y el Vaticano. Eso era Jerusalén para un judío del siglo I. Dentro de Jerusalén, nuestro sentimiento de afecto más profundo sería por el templo, centro de la vida religiosa y cultural de los judíos de todo el mundo. Jerusalén no era tanto una ciudad con un templo, cuanto un templo con una ciudad construida a su alrededor. Para los judíos piadosos, más que un lugar de culto, el templo era como un modelo a escala de toda la creación. De la misma manera que el universo fue hecho para ser santuario de Dios, con Adán sirviéndole como sacerdote. Habíamos visto en algún momento en el Génesis que el plan de Dios era que Adán, que fue investido como sacerdote, profeta y rey, sirviera en el jardín en tareas sacerdotales de cuidado para ordenar y ofrecer toda la creación a Dios. Así el templo existía para restaurar este orden, con los sacerdotes de Israel sirviendo ante el Santo de los Santos. Como judíos cristianos, reconoceríamos inmediatamente el templo en la descripción del cielo que hace el Apocalipsis. En el templo, como en el cielo de Juan, la menorá, esos 7 candeleros de oro que aparecen en el Apocalipsis 1:12, y el altar de incienso, porque el templo de Jerusalén, de los judíos, tenía todas estas características. El altar del incienso, en Apocalipsis 8, del 3 al 5, esos estaban delante del Santo de los Santos. En el templo adornaban las paredes 4 querubines tallados, como las 4 criaturas vivientes que sirven en el trono en el cielo de Juan. Los 24 ancianos, en griego
presbiteroi, de donde proviene en español presbíteros, estos ancianos de Apocalipsis 4:4 eran una réplica de las 24 divisiones sacerdotales que oficiaban a lo largo del año en el templo. Todos los sacerdotes estaban divididos en 24 grupos y por eso se habla acá de los 24 sacerdotes. El mar transparente como el cristal, en Apocalipsis 4:6, Juan habla de un mar transparente como el cristal. Era la gran piscina de bronce pulido con capacidad para 50.000 litros de agua que estaba en el templo de Jerusalén. En el centro del templo del Apocalipsis, como en el templo de Salomón, estaba el arca de la alianza. Apocalipsis 11:19. O sea, fíjense, en el templo de Salomón estaba el arca de la alianza, en la visión del templo que tiene Juan también aparece la alianza. El Apocalipsis era una revelación del templo, pero para los judíos piadosos y los judíos convertidos al cristianismo, revelaba mucho más, pues el templo y su ornamentación apuntaban a realidades más altas. Al igual que Moisés, en Éxodo 25:9, el rey David había recibido de Dios mismo el plan del templo. Todo esto me ha llegado escrito por la mano del Señor para hacerme comprender todos los detalles del modelo. Esto está en el primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 19. El templo tenía que ser construido a imitación de la corte celestial. Me mandaste edificar un templo en tu santo monte y un altar en la ciudad de tu morada, a imitación de la tienda santa que preparaste al principio. Libro de la Sabiduría, capítulo 9, versículo 8. Bueno, ya vemos cómo Dios en el Antiguo Testamento iba a través de los profetas dando directivas para construir el templo, para establecer la liturgia, para vincular, para establecer la relación del hombre con Dios. Según antiguas creencias judías, el culto del templo de Jerusalén era un reflejo del culto de los ángeles en el cielo. Los judíos creían que el culto que celebraban en el templo, de algún modo misterioso, reflejaba el culto de los ángeles en el cielo. El sacerdocio levítico, la liturgia de la alianza, los sacrificios representaban difusamente modelos celestiales. O sea, los judíos estaban seguros que reproducían modelos celestiales en sus liturgias terrenas. El libro del Apocalipsis apuntaba a algo diferente, a algo más. Mientras que Israel rezaba a imitación de los ángeles, ellos imitaban las oraciones de los ángeles. La iglesia del Apocalipsis daba culto junto con los ángeles. Esto está en 19:10. En el culto que describe Juan, participan los ángeles de verdad, no imitación de los ángeles. Están presentes. Mientras que los sacerdotes eran los únicos autorizados para estar en el lugar santo del templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que solo una vez por año el sumo sacerdote podía entrar al santo de los santos, pasar del otro lado del velo, llevando la sangre del chivo expiatorio? Una sola vez por año. Y podía estar un poquito porque él era pecador. Bien, entonces, los sacerdotes eran los únicos autorizados para estar en el lugar santo del templo de Jerusalén. El Apocalipsis mostraba una nación de sacerdotes
Fijémonos, en Apocalipsis 5:10, Juan va a hablar de una nación de sacerdotes. Y también en 26, sacerdotes que moran siempre en la presencia de Dios. En adelante ya no habría un arquetipo celestial y una imitación terrena. El Apocalipsis revelaba ahora un único culto compartido por hombres y ángeles. Los especialistas no se ponen de acuerdo en cuándo fue escrito el libro del Apocalipsis. Las hipótesis abarcan desde finales de los años 60 hasta finales de los 90 después de Cristo. Casi todos están de acuerdo, sin embargo, en que las medidas del templo que da Juan en Apocalipsis 11:1 apuntan a una fecha anterior al 70, puesto que después del 70 no habría habido templo que medir. En Apocalipsis se habla de que Juan debe tomar medidas del templo, entonces es natural que podamos suponer que haya sido escrito antes del 70, porque en el 70 fue destruido el templo. En cualquier caso, el culto de los sacrificios de la antigua alianza encontró su final definitivo con la destrucción del templo. Cuando en el año 70 después de Cristo fue arrasada Jerusalén, para los judíos de todo el mundo, este acontecimiento supuso un cataclismo que prefiguraba el juicio final del templo cósmico, el final de los tiempos. Después del año 70, ya no se elevaría el humo de los corderos sacrificados. Las legiones romanas habían reducido a escombros calcinados la ciudad y el santuario que había dado sentido a la vida de los judíos de Palestina y del extranjero. Lo que describe Juan en su visión fue nada menos que la desaparición del mundo antiguo, la antigua Jerusalén, la antigua alianza y la creación de un nuevo mundo, una nueva Jerusalén, una nueva alianza. Con el orden del nuevo mundo vino un nuevo orden de culto. Es difícil no escuchar los ecos del Evangelio de Juan. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Juan 2:19. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre, en que los verdaderos adoradores darán culto al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:21 y 23. En el Apocalipsis, estas predicciones se cumplen. Cuando se desvela que el nuevo templo es el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, y cuando el culto en el Espíritu ocupa su lugar en la nueva Jerusalén del cielo. De igual modo, es fácil comprender por qué los primeros cristianos consideraron tan significativo, teológica y litúrgicamente el velo roto del templo. El velo se rasgó en el preciso momento en que se rasgó definitivamente el cuerpo de Cristo. Mientras Jesús completaba la ofrenda terrena de su cuerpo, Dios se aseguró de que el mundo supiera que el velo había sido removido del templo. Cada uno ahora, reunidos todos juntos en la iglesia, podrá entrar a su presencia en el día del Señor. Por tanto, hermanos, esto que digo ahora es la transcripción de un texto de San Pablo. Por tanto, hermanos, como tenemos la confianza de entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el camino reciente y vivo que Él nos abrió a través de la cortina o velo,
es decir, de su carne, estemos pendientes unos de otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras, sin abandonar nuestras propias reuniones, sino animándonos tanto más cuanto más cercanos veis el día. Esto lo dice Pablo en Hebreos, en los capítulos 10, en los capítulos 19 y 24. Pero es interesante que la analogía que establece Jesús como sumo sacerdote, porque va a decir que Jesús con su sangre, al romperse su cuerpo, él dijo, destruyan este templo y lo reedificaré en 3 meses, en 3 días, lo reedificaré en 3 días. De ahí nos queda claro que el nuevo templo es su cuerpo glorificado. Bien, como sumo sacerdote, él va a entrar ahora al santo de los santos del templo con su sangre, no con la sangre del chivo expiatorio como lo hacía el sumo sacerdote de Israel. Él va a entrar con su sangre y por eso va a tener poder del perdón de los pecados. La sangre del chivo, cuando hacían los judíos en la fiesta del Yom Kippur, era una sangre que no tenía el poder de borrar pecados. Pero Jesús sí, Jesús marca el camino. Y por esta condición de que en el Apocalipsis se habla de una nación de sacerdotes, ahora todos somos sacerdotes, todos podemos pasar el templo rasgado por la muerte de Cristo, por su sangre, y todos podemos entrar en comunión con Dios. Como lo dice él, a través de su carne desgarrada, que es el velo del templo desgarrado. Juan vio algo más radical que lo que ninguna narración o discusión podría expresar. Vio aquella parte del mundo que ya había sido transformada en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Por eso es que él va a prefigurar la nueva Jerusalén. Él va a decir que el sacrificio de Cristo, hecho de una vez y para siempre, va a ser en la Jerusalén celestial, de la cual participamos nosotros en la tierra, pero no como una copia borrosa de lo que pasa en el cielo, sino en unión con lo que pasa en el cielo, en estrecha, en viva unión con lo que pasa en el cielo. Unos siglos más tarde, yo también comencé a volverme y mirar. Hay una parte del Apocalipsis que Juan dice, me di vuelta y miré. Bueno, en el Apocalipsis hay miles de actores. A excepción de una plaga de efímeros anticristos en los años 70, Hollywood no ha intentado nunca llevar a la pantalla el Apocalipsis como lo ha hecho con los Evangelios o con el libro del Éxodo. Quizá algunas cosas son demasiado extrañas, sangrientas y violentas y extravagantes, incluso para Hollywood. También podría ser que a los directores se les hayan quitado las ganas por el número de protagonistas que requeriría el Apocalipsis, por no mencionar el coste de los efectos especiales. DeMille pudo contentarse con un reparto de miles de personas en la película Los 10 Mandamientos. El Apocalipsis, sin embargo, necesitaría literalmente de cientos de miles. Es quizá el libro más poblado de la Biblia, es el libro que más personas intervienen en su contenido, que son protagonistas del libro. En este capítulo vamos a intentar conocerlos un poco mejor, conocerlos a los que intervienen en la Biblia. Pero ante todo, una confesión. Tengo miedo de dar este paso. Quizás no haya otro tema que fascine más o obsesione más a los estudiosos, predicadores o aficionados del Apocalipsis que la identificación de sus bestias, sus bichos, sus ángeles y su gente. La identificación de estos personajes que hace el lector
depende ampliamente de su esquema de interpretación. El esquema futurista ha llevado a los intérpretes a identificar las bestias sucesivamente con Napoleón, con Bismarck, con Hitler, Stalin, entre muchos otros. La visión preterista es la que pretende ver a los contemporáneos de Juan en el siglo I. La visión preterista, que subraya el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis ya en el mismo siglo I, tiende a identificar las bestias, por ejemplo, con uno u otro emperador romano, con Roma misma o con Jerusalén. Una tercera perspectiva, a veces llamada idealista, ve el Apocalipsis como una alegoría del combate espiritual que debe luchar todo fiel. Aún, otra visión, la historicista, sostiene que el Apocalipsis expone el plan maestro de Dios para la historia de principio a fin. ¿Cuál de estos puntos de vista seguiremos? Bueno, todos ellos. No hay ninguna razón por la que no puedan ser verdaderos al mismo tiempo. Las riquezas de la Escritura son ilimitadas. Los primeros cristianos enseñaron que los textos sagrados operaban en 4 niveles. Alguna vez lo hablamos, en 4 niveles. Y todos esos niveles, a una, enseñan la única verdad divina, como una sinfonía. De favorecer una perspectiva sobre las demás, sería la preterista. Pero insisto, sin despreciar las otras, lo que las une a todas ellas es lo que nos une a todos nosotros con Cristo, la nueva alianza, sellada y renovada por la liturgia eucarística. En efecto, dentro del Apocalipsis emerge un esquema de alianza, caída, juicio y redención. Y este esquema describe ciertamente un periodo particular de la historia, pero describe también cada periodo de la historia y toda la historia, así como el curso de la vida de cada uno de nosotros. Yo, Juan. He mencionado antes que hay mucha controversia acerca de la autoría joánica del Apocalipsis. Ese debate, aunque es fascinante, resulta marginal para nuestro estudio de la misa en el Apocalipsis. Una cosa, sin embargo, es clara. El texto se asocia explícitamente con Juan, porque se lo menciona. Juan, en el Nuevo Testamento, como en la mente de los primeros padres de la Iglesia, significa el apóstol Juan. Además, los libros mismos indican que si no comparten un autor común, al menos derivan de una misma escuela de pensamiento. El Apocalipsis y el cuarto Evangelio tienen muchos intereses teológicos comunes. Ambos libros revelan un conocimiento muy preciso del templo de Jerusalén. En el Evangelio de Juan habíamos dicho que Juan conoce muy bien toda la liturgia y todo el mundo interior de la vida del templo. Conoce muy bien sus rituales. Igualmente parece preocupado por presentar a Jesús como el Cordero, el sacrificio de la nueva Pascua. Más aún, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis tienen en común cierta terminología que en el Nuevo Testamento es exclusivamente de ellos. Por ejemplo, únicamente el cuarto Evangelio y el Apocalipsis se refieren a Jesús como la palabra de Dios. Solo Apocalipsis y el Evangelio de Juan se refieren a Jesús como la palabra de Dios. Eso está en Juan 1:1 y en Apocalipsis 19:13.
Y solo estos dos libros se refieren al culto de la nueva alianza como en el Espíritu. Esto está en Juan 4:23 y en Apocalipsis 1:10. Además, solo ellos hablan de la salvación en términos de agua viva. Eso está en Juan 4:13 y en Apocalipsis 21:6. Hay otros paralelismos también, pero estos son los más importantes. De todos modos, identificar al autor Juan con el apóstol San Juan es importante únicamente porque nos da a entender la fuerza de la visión del Apocalipsis. En el Evangelio, por ejemplo, se identifica a Juan con el discípulo amado de Jesús. Juan fue el apóstol que tuvo una mayor intimidad con el Señor. Fue el discípulo que estuvo literalmente cerca de su corazón. Juan se reclinó sobre el pecho de Jesús en la última cena. Pero en el Apocalipsis, Juan cayó rostro a tierra cuando vio a Jesús en su poder y gloria, con dominio universal y soberanía divina, en Apocalipsis 1:17. Para nosotros, que queremos ser hoy discípulos amados, estos detalles son importantes. Si bien debemos esforzarnos por tener una relación cada vez más íntima con Jesús, difícilmente podemos empezar la conversación mientras no veamos a Jesús como quien es, en su santidad, que todo lo sobrepasa. La identidad de Juan es importante también en relación con las preocupaciones terrenas del Apocalipsis. La tradición identifica al apóstol Juan como obispo de Éfeso, una de las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis. Las iglesias se corresponden con ciudades y las 7 se localizaban en Asia Menor en un radio de 80 kilómetros, marcando probablemente el área de la autoridad de San Juan. O sea, es muy probable que las 7 iglesias a las que se refiere el Apocalipsis, aquellas a las que van los mensajes de los ángeles, sean las 7 iglesias bajo el obispado de San Juan, que era obispo de Éfeso. Éfeso es un lugar muy importante, allí estuvo San Pablo, allí estuvo la Virgen. Éfeso fue un lugar muy, pero muy importante. Bien. Podemos ver por qué Carlos, Juan... Sí, estamos en perdón. tiempo. Sí. Claro, a las 8:45, lamentablemente, Fernando tiene una actividad. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Podemos Bueno, querer Por redondear favor, sí. o claro, dejamos ustedes acá? siguen un ratito más y bueno, muchas gracias Juan Carlos y qué impresionante todo, qué rico que es todo el Apocalipsis y este libro para estudiarlo y para analizarlo y todo lo que usted nos está contando. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, hasta la No, próxima. gracias a ustedes. Chao, Fernando. Hasta luego. Gracias, Gracias Juan por su participación. Gracias, Fernando. Julio. Hasta luego. Chao. Tal vez podamos intercambiar por ahí sí ideas por ahí entre nosotros, ¿no? Sobre, a mí me gustaría escucharlos a ustedes, a Julio, Bueno, cómo no. a vos. Bueno. Chau, chau. ¿Vos querés redondear algo más o estaría aquí? No, está bien, lo detenemos acá. Bueno. La idea es que es esa, ¿no? De que en el Apocalipsis aparecen elementos, descripciones, oraciones, doxología. Doxología, lo supe hace poco, doxologías son acciones de glorificar. En el Apocalipsis se lo glorifica a Dios del mismo modo que se lo glorifica en la misa. Y muchas veces con fórmulas similares. Bueno, pero no, eso lo seguimos charlando en otro. Amén. Una cosa, si uno quiere entender mejor el Apocalipsis, hay que leer el libro de Daniel, porque ahí comienza justamente las profecías que después se concretan en el Apocalipsis. Claro. Acá tengo un libro, El misterio del futuro revelado. Ah, qué bien, claro. Está bien.
justamente todo el libro de Daniel, donde comienza lo que vos decís, ¿no? Pero es hermoso la conjunción esa entre la misa y el Apocalipsis. A mí me encantó, me da Es vuelta. sorprendente, es sorprendente. A mí me... Es que tiene que ver tanto con la filosofía de Teilhard de Chardin, Ajá. que tiene que ver tanto eso que vos estás diciendo, porque lo escribió también en su filosofía este hombre. Bueno, tenés que leerlo. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que en un momento dado Juan Pablo II, hablando a los obispos de Estados Unidos, les dijo: la misa es el cielo en la tierra? Empezó a usar esta expresión. Bueno, yo digo, es posible que Juan Pablo II se haya enterado de este libro. Bueno, efectivamente, vi una foto donde el autor del libro se encuentra con Juan Pablo II. Ahora, el autor del libro dice: yo en realidad no descubrí nada nuevo. Cuando empecé a leer el Concilio Vaticano II, él encontró elementos que ya hablaban de esto. Y también los va a encontrar en los primeros padres, ¿no? En la Didache, en el libro de Justino, en muchos otros. Bueno, pero Alejandro, me gustaría escuchar. Bueno, en cuanto a lo que vos comentaste, me parece muy atinado, enriquece y pone el foco en puntos esenciales del Apocalipsis y también lo más importante, lo que vos decís que está relacionado con la misa, porque en definitiva lo importante es que podamos vivir la Apocalipsis, ¿no? Que podamos vivirla en nuestra cotidianidad, ¿no? En cuanto a esto último que vos decías, de que por la misa se cielo en la tierra, yo tengo la impresión subjetiva de que, en definitiva, el Señor, de alguna manera, fíjate cuando Moisés está en el desierto y la zarza se ilumina, ¿no? Y le dice al Señor a Moisés: descánsate porque este lugar que estás pisando es sagrado, ¿no? Y sin embargo, Moisés estaba en un desierto, no había nadie, y era un páramo eso, y había una zarza ardiendo, una zarza, ustedes saben, que es un grupo de ramas secas que van rodando por la arena del desierto llevadas por el viento, ¿no? O Sí, sea que, pero sin embargo, ese lugar era sagrado, ¿no? Y según mi perspectiva, y basándome en eso y otros elementos, siempre que uno invoca a Dios, el lugar es sagrado. Y fundamentalmente ahora que ha venido Jesús, que con su sangre, como explicaste muy bien vos, y de alguna manera, y lógicamente se reitera en el Apocalipsis, con el velo, rompió el velo del templo en su propia carne, ¿no? Lo que hace que el misterio de la fe sea plena la presencia de Dios. Y para mí no hay duda que nosotros cuatro también en este momento, y los que escuchen, si lo hacen con fe, también participan plenamente del misterio de vida. Y justamente eso es lo que hace que nuestras oraciones sean escuchadas y de alguna manera por ahí Dios no nos contesta en el momento, pero tarde o temprano nos va a mostrar que siempre está, ¿no? Además, por su característica, Dios es omnisciente, omnipresente, y entonces está en todas partes. Y lógicamente va a estar más cuando la gente se reúne como ahora para adorarlo y alabarlo y reconocerlo y buscarlo, ¿no? Así que en ese sentido, siempre que porque en definitiva Dios está siempre, la diferencia está en nosotros. O de alguna manera nos encerramos en nuestros pensamientos o en nuestras actividades y de alguna manera lo dejamos a un lado, o abrimos nuestro corazón a Dios y estamos con Él. Si vos te remontás al primer hombre, Adán siempre estaba con Dios, ¿no?
O sea que, sin embargo, Adán, después de que pecó, intentó ocultarse de Dios, ¿no? Fíjate cómo Adán cuando peca, como que se hace un poco el burro cuando Dios viene a hablarle y es como que se hace distraído, ¿no? O sea, pero es el hombre el que se aparta, pero Dios siempre está, ¿no? Es Dios. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pienso que eh, los pasajes del Apocalipsis realmente son muy profundos. Hay una parte de cuando habla de las 7 iglesias, que habla de volver al primer amor, ¿no? Ese es un punto muy importante del Apocalipsis, ¿no? Volver al primer amor. Que en definitiva es nuestro primer encuentro genuino con Dios, que puede tener, y yo diría, en la vida de una persona, entre comillas, varios primeros amores. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí yo mi primer amor con Dios lo tuve cuando era muy chico y empecé a ir a la iglesia católica, por ejemplo. Y después, por cuestiones de la vida, enfriamientos y qué sé yo, la familia que se fue apartando, uno siguió un poco la corriente de este mundo en vez de seguir la corriente divina y se apartó. Pero después volví a tener de nuevo el primer amor cuando volví a la iglesia, ahora ya más de corte evangélica. Y después de nuevo volví a tener un primer amor con la iglesia católica también, o sea, cuando en algunos momentos me sentía plenamente enamorado de Dios, ¿no? También es con la iglesia católica. O sea, en definitiva, para mí no hay diferencias al momento de hoy día. Yo sigo a los que tienen corazón abierto a Dios y lo respeto y valoro todo lo que cada uno desde su persona nos, nos ayuda, como vos, por ejemplo, y Julio y Fernando, a dar pasos acercándonos a Dios, ¿no? Entonces eso lo valoro plenamente. Y bueno, la Apocalipsis en definitiva nos invita a eso, ¿no? Acercarnos a Dios, a revelar el misterio, y nos va dando señales, ¿no? De todo el accionar divino, ¿no? Eh, y para mí, fundamentalmente, y esto es humildemente también una opinión personal, la Apocalipsis, en definitiva, lo que quiere decir, si bien es cierto que hay todo un misterio de, si vos querés desentrañar un montón de cosas, pero finalmente el Apocalipsis lo que dice es el triunfo de Dios sobre todas las cosas, ¿no? O sea que finalmente va a venir la Jerusalén celestial y va a triunfar la voluntad de Dios y bueno, los que estén con él serán eternamente bendecidos por Dios. Ese es digamos, la esencia, ¿no? De lo que quiere transmitir el Apocalipsis. Es el triunfo del Cordero, ¿no? Y la glorificación del Cordero y el triunfo de la Iglesia sobre todas las cosas y potestades, reinos, y que por más dificultades que haya, ya sean dificultades, podemos decir, conocidas, eh, reinos, autoridades de este mundo, conflictos y circunstancias de la vida, y aún desconocidas, como todas esas, como decía, como decías vos, que decía que eran un poco estrafalarias, ¿no? Decías vos que comentaba, y es cierto que en un punto parecen muy difíciles de comprender, por más que haya luchas espirituales muy complejas, ¿no? Por lo que fuera, no me sale, ¿cómo es el que vos nombraste? eh, el que se revela contra el Papa, que vos nombraste, Lutero. Lutero, claro. Lutero decía que eran un poco estrafalarias las cosas de
del Apocalipsis. Pero Bueno, no solo eso, esperá, y él dijo que no, está los bien, papas pero- hacía 400 años que eran el demonio, el era la anticristo, bestia, claro, claro, el el anticristo. anticristo. Bueno, pero más allá de eso, lo que quiero decir es que cualquiera sea la lucha que se presente, Dios va a triunfar, eso es lo que quiere decir. Aunque esa lucha esté fuera de nuestra capacidad de entenderla, porque la verdad que vos lees eso, no entendés nada, pero el poder de Dios es más grande. Eso es lo que, para mí lo que quiere decir en esencia es eso. Después bueno, es más, es tan incomprensible que de alguna manera, bueno, yo no estoy en condiciones de juzgarlo o de relacionarlo con hechos históricos. Son explicaciones que cada uno puede buscarlas como quiera, pero fundamentalmente a mí lo que me importa es que eso que dice el Apocalipsis, ¿no? De que finalmente va a triunfar el reino de Dios, su justicia, y va a venir la Jerusalén celestial donde estaremos eternamente con el Señor, ¿no? Esa es la esperanza contra cualquier circunstancia, entendible o no, que puede, por supuesto, es interesante, hay gente que la apasiona y va buscando correlatos, va buscando, eso es personal, lo respeto, lo entiendo, pero fundamentalmente lo que a mí más me llega y lo que quisiera transmitir a los que escuchan la reunión es eso, esa plena confianza en la victoria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo contra toda fuerza del mal, ¿no? Y la plena convicción de que el que empezó en nosotros la buena obra la va a completar hasta el día de Jesús, ¿no? Donde estaremos eternamente con él, ¿no? Amén. Dele, dele. Yo pienso que el Apocalipsis es un canto de amor. Viéndolo bajo ese punto de vista de este autor. Es el Dios en persona, la presencia de Dios en todos sus capítulos. Como por ejemplo mencionaste vos, Fernando, Alejandro, el tema de la zarza. Vos fíjate que tanto amor tenía por sus hijos, que es Dios, que se cuidó, lo veía Moisés, quería hablar con Moisés, pero resulta que no quería mandarlo porque quería respetar su libre albedrío. ¿Y qué hace? Pone esa salsa que arda, pero era muy común en los desiertos, cuando hay mucha temperatura, que la salsa ardiera. El problema es que no se consumía nunca esta salsa. Entonces Moisés, o sea, Dios le despierta la curiosidad a Moisés y se acerca. Y ahí es cuando, digamos, le dice, no, descálzate porque esto es Tierra Santa, ¿no? Alrededor de ese lugar. Y otra cosa que a mí me llama la atención en ese momento es cuando le pregunta, ¿y quién sos vos? ¿Cómo te llamás? Y le dice, yo soy. El yo soy implica muchas cosas, implica el infinito. Nosotros que vivimos de instante a instante, el pasado se fue, está el pasado, estamos siendo. No podemos decir nosotros somos, sino estamos siendo hasta que la muerte nos llegue, pero estamos siendo. En cambio, el único que puede decir yo soy es el Dios infinito. ¿Te das cuenta? Eternamente. El que puede decir eso. Entonces, parafraseando eso, uno dice, Dios nos pone en el camino, a veces para llamarnos la atención, zarzas para
acercarnos, porque siempre nos llama. Él decía, Juan Carlos, bien decía, que la religión, lo revelado, es primero, porque está de moda ahora la espiritualidad, pero la espiritualidad es una búsqueda del hombre hacia Dios. Pero primero estuvo Dios que buscó al hombre. Esa es la religión. Es como decir, tener un vaso con agua, el vaso sería la iglesia y el agua sería ponerle Dios. Y bueno, pongo otro vaso, pongo cualquier vaso. No, el vaso verdadero es el vaso de la Iglesia Católica con el agua que es Cristo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo así veo. Entonces la espiritualidad, uno puede sentir, ay, sí, como la nueva era y la espiritualidad, pero no, no me doy cuenta que quien primero nos amó, y eso hay que sentirlo, fue Dios a nosotros, antes de habernos nacido, antes de haber salido, desde el vientre de tu madre, dice Jeremías, ¿no? Dice, desde ese tiempo ya, antes de la formación del mundo, ya estábamos nosotros predestinados. Predestinado no significa que estamos con el destino hecho, sino, por ejemplo, tengo una corbata. La corbata está predestinada a usarla acá, no como cinturón. Si uno lo usa como cinturón, también lo puede usar, pero está hecha a propósito para usarla acá. Esa es la predestinación. No es que se adelante en el tiempo. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Quisiera decir muchas cosas, pero no acaba el tiempo. Es interesante lo que vos dijiste, Julio, porque de alguna manera también, tomando lo que vos dijiste, la, la Apocalipsis es como que, digamos, hace un poco el efecto de la zarza, ¿no? Que vos comentabas, de que no se apagaba y se acercó, movido de la curiosidad, Moisés. Y de alguna manera lo que hace el Apocalipsis es también generar una curiosidad en el hombre, para que se acerque a Dios y en la medida que se acerque a Dios, Dios revelará a cada uno. Esa también es una tarea de cada uno de los que escuchan esto y que quieran acercarse a Dios, ¿no? Eso es verdad también. En el camino de Dios, eh, si bien nadie te puede garantizar cuándo y cómo va a responder Dios, hay una frase que dijeron una vez que siempre ocurre, que es que Dios siempre contesta. Lo que nunca sabes cuándo contesta. A Por mí me ha eso, pasado en la experiencia cristiana, de mi vida cristiana, me ha pasado de ponerme a orar sin que nadie sepa nada y Dios contestarme cuando menos lo esperaba. Pero son experiencias, por eso la vida cristiana uno puede transmitir muchas cosas, pero hace algo parecido a lo de la zarza, ¿no? Genera una curiosidad, genera un interés. Pero después es la relación del hombre con Dios, lo mismo que la relación de los que nos escuchan y de cada uno de nosotros con Dios. Por más que uno se lea toda la Biblia de tapa a tapa y sepa todos los libros del mundo, si no tiene una relación con Dios, si no le pregunta cosas a Dios, si no espera respuesta de Dios, nunca la va a recibir. Ese es el principal problema. Lo primero que hay que hacer no, es esperar de Dios, es necesitarlo a Dios. Y Dios, está en el acá, momento pedíselo. Está acá, oportuno, claro, claro, lo tenés exact- presente. exactamente, pero de cualquier manera, lo que me Dame. refiero en el término, en el sentido general de aquellos que lo escuchan, que nos escuchan, que cada uno tiene que hacer el ejercicio de pedírselo, porque además también es importante en esto, Dios pesa los corazones.
¿No te acordás la palabra de Dios cuando dice en el Antiguo Testamento a ese, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el hijo bueno, cuando de Babilonia, vieron que Babilonia tuvo a Nabucodonosor como rey. A Belsasar, ¿se acuerdan de Belsasar? Belsasar era el hijo de Nabucodonosor que hace una Ah, fiesta y en el medio de la fiesta aparece una mano que escribe en el techo tres palabras, tempe, algo así, que en definitiva quería decir, ha sido pesado por, tu tiempo ha pasado, ha sido pesado por Dios y ha sido encontrado falto de peso, ¿no? O sea, que Dios pesa los corazones, pesa digamos, la actitud del hombre y lo juzga, ¿no? Yo justamente ahora que leí un libro hace poquito de la vida de Ciro el Persa, habla de ese tema, interesante, porque yo nunca lo había entendido, eso de que apareció una mano en el techo y escribía, que después justamente vos lo el nombraste libro de hoy. Daniel está eso. Exactamente eso, vos lo nombraste a Daniel hoy. Daniel fue el que interpreta el texto, porque no entendía nadie. Nadie lo que decía ahí, Daniel, inspirado por Dios, lo interpreta. Ahora, yo después leí que aparentemente podía haber sido una mano humana, pero yo siempre pensé que fue una mano divina la que escribió eso. Pero podía haber sido una mano humana que lo escribe detrás de, o sea, sale la mano detrás de una cortina muy alta. No sé cómo estaría escondida la persona que escribe en el techo eso, ¿no? Eso da a No, pero entender. era una mano gigante, era eso. Bueno, Por no lo sé, da a entender el libro como que podía estar escondida la mano. Esto digo lo que dice el libro de un autor que escribió sobre la vida de Ciro, ¿no? Que alguien escribe algo, después se lo interpreta al rey y efectivamente esa misma noche lo matan al rey, en definitiva. Pero lo que quiero decir, ¿a qué iba? Lo que quiero decir es que Dios pesa los corazones y la respuesta de Dios también tiene que ver con lo que en cada corazón pesa el pedido. Dios sabe íntimamente cómo somos, qué sentimos, y nos va a responder también de acuerdo a la profundidad que tengan nosotros ese pedido, al verdadero clamor, ¿viste lo que es el clamor? Por eso dice, por eso vos decís, pedilo ahora, pero además del pedido, yo creo que también es importante la profundidad del pedido, hasta qué punto realmente es un clamor eso, porque Dios no está en definitiva para hacer nuestros gustos, no está para hacer nuestros caprichos, ni siquiera satisfacer nuestras ideas, está para su gloria, todo está para su gloria. Y si Él contesta algo, es para su gloria. Eso es lo que quiero señalar. está para querernos, ¿Cómo? que Dios está para querernos, mimarnos, Mímanos, tenernos, pero como dice también, Isaías, tener en la falda, en su regazo, como una madre que tiene a su hijo. Eso está en claro, Isaías. pero sí, pero va a contestar nuestras oraciones, en nuestros pedidos, en la medida que eso sea para su gloria. Yo pienso eso, más allá de por ahí satisfacer, porque ¿qué pasa? Que vos lo decís muy bien, justamente, el gran tema de la vida es ese, ¿no? Yo el otro día me preguntaba qué es la felicidad, ¿no? Porque por ahí lo que, digamos, lo que yo interpreto como felicidad, Dios no lo considera así, ¿me explico? Entonces, es importante también, Dios obviamente va a tener una visión muy distinta a la nuestra de lo que es realmente querernos. Vos fíjate, para quererlo a Cristo, ¿qué hizo? Lo mató una cruz. Y Cristo murió con terribles dolores y sufrimientos que nos sirvieron para salvar a la humanidad. Pero ahora Cristo está reinando sobre todo el mundo, ¿no? Esa es nuestra esperanza. Entonces, vos decís, evidentemente, desde lo humano, no,
a uno no es entendible desde lo humano como una actitud positiva para Cristo. Pero el espiritual ahora lo coloca en la cima de la humanidad, ¿me explico lo que quiero decir? O sea que nuestra mente, ese querer de Dios, por ahí no lo vamos a interpretar así tan claramente. Eso quiero decir. Porque es divino. Entonces, Dios va a responder en la medida que, según yo creo, que vea una conciencia muy perfecta de lo que nosotros queremos y para su gloria. Esto es porque la vida del cristiano tiene que ser para la gloria de él y él va a contestar. Pero justamente lo interesante es que en la medida que nosotros lo hacemos para su gloria va a ser para bien nuestro. La vida de San Francisco de Asís, ese es un, digamos, modelo a seguir, porque él ve en la naturaleza hermanos. La creación de Dios es hermana nuestra, hermano sol, hermana luna, hermano planta, eran todos hermanos. Pone la creación como una totalidad. Claro. Y ahí, si vos lees la última encíclica, Laudato Si, se basa en eso justamente. Es el cuidado de la madre tierra. Y justamente en la medida que la tierra esté sana, esté limpia y esté, digamos, productiva, va a ser mejor nuestra vida. Este mundo Vos contaminado. fíjate que vos estás formado por esa misma tierra que vos tenés que cuidar tus átomos, tus Sí, cosas. carbono, Aparte, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. aparte vos estás formado por polvo de estrellas. Las estrellas han explotado, han formado los minerales que vos tenés y vos sos parte del universo. Pero aparte sos un pedazo del universo que tiene conciencia de sí mismo. Entonces, cuando vos mirás el cielo, podrías decir que sos el universo que se mira a sí mismo cuando miras el cielo. ¿Eh? ¿Te gusta la idea? Y bueno, es bueno. Eso es lo que nos dio Dios a nosotros. Amén. El poder mirar. Son cosas que yo he tomado, cosas así de El otro filósofo. día escuché una frase muy linda que decía que si vos contás todas las estrellas del cielo, dice que el número sería como todos los granos de harina que hay en el desierto del África, más o menos. Eh, Impresionante. sí, tremendo. Eso es Sí, lo. como para darse cuenta de lo infinito, de lo enorme, de la Cuando yo dimensión oro, sobrenatural de Dios, ¿no? uno dice Dios del universo, uno dice Dios del Exactamente. universo. Claro, Y pero lo interesante es que ese Dios tan poderoso, tan grande, viene a habitar a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestra mente. Eso es lo interesante y lo lindo, ¿no? Bueno, chicos, ya son 8:15. Realmente fue muy interesante, muy apasionante, como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos. Realmente te felicito. Y también a vos, Julio, porque realmente te veo, Gracias a usted. te has conseguido un libro muy interesante. Después mandame por WhatsApp el título y el autor del libro tuyo. Mandámelo vos. Sí, ese, mandámelo, pero no, mandámelo escrito, porque así lo leo mirá más que son atento. adventistas estos, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Yo te dije, yo soy una persona abierta a los que aman a Dios y hacen su voluntad. Y trato No, de yo rescatar tomé muchas cosas de todos y lados. hay muchas cosas que yo tomé y volví a la casa, a mi casa, digamos, a la casa, a la iglesia católica. Yo te dije, ¿no? Que había comulgado ya. Porque hacía. Espera. Sí, me dijiste, hacía mucho que no Sí, sí, comulgabas. 40 años. 40 años y comulgaste hace cuánto? Y hace una Un semana. mes, una semana. No, sí, 2 semanas por ahí. Ajá. Y ahora vas a continuar con. Sí, claro, empecé como no me voy a quedar en el camino. ¿A dónde No, fuiste? ¿A qué iglesia fuiste, Julio?
mi iglesia. No, no, pero Claro, a la misma acá de en San Isidro Labrador. a San Isidro. Ah, qué raro que no lo viste, Juan Carlos. No, pero hay muchas misas. Lástima Depende. que no te avisó si no hubiera ido juntos. Bueno, muy bien. Ah, claro. Sí. Y bueno, Pero perfecto. comulgué con conciencia, sabiendo de que lo que me estaban dando era el cuerpo de Cristo, el creador del universo, el creador de todo esto. ¿Vos sabés tenerlo en la boca, el Sí, creador del sí, universo, y tenerlo adentro, sí. y que vaya pasando por todo y por toda tu sangre y todo eso, que vos se cumple ahí, que dice, yo estoy en ustedes, ustedes están en mí, le dice, y yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O sea que todos, si uno razona eso, todos estamos en ese mismo espíritu. Es el mismo espíritu que maneja una bandada de pájaros que van todos juntos y van, o el hormiguero, que trabajan todos en un conjunto. Así tenemos que ser los cristianos, estar en un mismo espíritu, este mismo espíritu que en este momento estamos viviendo acá, porque yo sé que está Dios acá y está escuchando lo que yo estoy diciendo. Y te escuchó a vos, Juan Carlos, te escuchó a vos, Alejandro, y a Fernando. Ese Dios está ahí y después cuando pagamos esto, que nos quedamos a solas con Dios. Y, y con Es, todo el mundo espiritual. a ver, es interesante lo que vos elegiste de las bandadas, ¿sabés por qué? Yo Claro. he visto en algunos videos, me gusta mucho ver Animal Planet, y explicaban que cuando van las bandadas, el hecho de ir en bandada los ayudan a volar más rápido, porque genera un efecto especial con el aire y es como que Ah, disminuye el rozamiento, no sé bien, ahora no me acuerdo, pero Sí, en definitiva, la formación así. la sí, de formación, tipo vos que sí. tenés conocimiento de aeronáutica, por ahí lo podés explicar mejor, Juan Carlos. Claro, porque hiciste algo de eso, Sí, estudiaste. bueno, pero Pero eso esa tiene más que ver con la formación biología. Sí, acelera, no, tiene que ver Pero con la la física y con la ciencia dinámica del la movimiento. hizo Dios. Y sí, eso logra mejorar de alguna manera el rozamiento con el aire y van más rápido las Sí, aves sí, que uno sí, es solo. verdad eso. Es un efecto, Y después se van turnando, se van. lo voy a buscar y después lo voy a comentar. Bueno, chicos, fantástico, maravilloso y realmente extraordinario. Nos vamos un poco más celestiales que cuando vinimos. Bueno, Estamos. hermanos, un abrazo grande, realmente, perdónenme, pero ya son 8:20. Que Dios los rebendiga a todos y nos unimos en Cristo. Y lo muy mismo bien. nos abrazamos a todos Suerte. los que nos escuchan, que vivan estos momentos celestiales, que los invitamos a participar, que nos manden en los comentarios un mail, un teléfono, lo que gusten, un WhatsApp, y nosotros vamos a poner en contacto y los vamos a invitar porque acá queremos compartir nuestra fe con todos los que realmente busquen de corazón al Señor. Bueno, buenas noches Muy para bien. todos y gracias de nuevo, Juan Carlos. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, Chao, chao. chao, chao. Chao.